Venid y aclamad con alegría, con júbilo cantemos a la roca de la salvación. Lleguemos ante Él con alabanza, aclamemos con cánticos al Rey, porque Él es grande, Él reina sobre todo, porque Él es digno, Jehová es su nombre, porque Él es grande, incomparable es su amor, nadie como Él. Grande es nuestro Rey, porque Él es grande, Él reina sobre todo, porque Él es digno, Jehová es su nombre, porque Él es grande, incomparable es su amor, nadie como Él. Grande es nuestro Rey. Lo que vino a hacer a esta tierra cuando llegó, el propósito. Este versículo lo hemos estado tomando a lo largo de esta serie de visitas que hemos hecho a las iglesias en el Bajío, y le puedo decir que desde la semana pasada que estuvimos en Celaya, en Irapuato, en León, en Aguascalientes, todos los hermanos han estado muy contentos en el ver la fraternidad que nosotros como Casa de Oración en el Bajío establecida aquí hacemos el esfuerzo para estar con este grupo de alabanza que ha ido por toda esta, le llamamos caravana navideña, y de verdad le agradezco esa disposición a cada joven que ha participado. Y igualmente el bendecirles con el trabajo que el Señor les permite hacer, como crecer. Yo me gozo mucho de ver jóvenes comprometidos con el ministerio, con la palabra, y ver a estos niños que actuando me da una sensación de mucho gozo, porque ve uno cómo los papás se preocupan porque sus hijos aprendan la palabra de Dios, y eso es bien importante. Que no se nos olvide que nosotros tenemos que heredarles algo a ellos, y la mejor herencia va a ser siempre la palabra. Es bueno que nuestros hijos estudien, que trabajen, que aprendan un oficio, pero papá, mamá, no olvides que la palabra de Dios es lo que los va a fortalecer durante toda su vida, lo que los va a levantar. Porque el Señor vino a establecer un año agradable, vino a extender su gracia. Y vamos a presentarles esta enseñanza con el título del año agradable del Señor. En Lucas 2:8 dice la Escritura: y había pastores en aquella región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y un ángel se presentó delante de ellos, un ángel del Señor, y la gloria de Dios los rodeó de resplandor. Dice que tuvieron miedo, temieron con gran temor. Pero el ángel les dijo: no teman, porque les doy buenas noticias de gran gozo, que serán para todo el pueblo. En este caso está hablando de toda la humanidad. Que hoy en la ciudad de David, que es Belén, les ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Dice la Escritura que repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. ¿Buena voluntad de parte de quién? De parte de Dios. Aquí nosotros estamos viendo cómo el Señor da una señal inequívoca de que ha enviado a su Hijo con el propósito de traer esa misericordia, de traer el reino de Dios, de traer todo lo que Él tenía para una humanidad que estaba perdida. La tierra paz representa el corazón de Dios y su propósito de reconciliar al hombre con Él, dándole salvación.
Una salvación que cuando nos alcanza, mis hermanos, nos hace poseedores de un gran compromiso, no solamente de la misericordia que ya fue extendida en nuestras vidas. No solamente tenemos que ver el privilegio de ser salvos, tenemos que ver el compromiso que representa ser salvos. Porque somos portadores de esas noticias de gran gozo. Ahora eres tú, soy yo, los que tenemos que llevar a la gente esa palabra del Señor que haga que resplandezca en sus vidas. Y cuando dice la Escritura que los ángeles volvieron al cielo, en Lucas 2:15, los pastores se dijeron unos a otros: vayamos a Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha dado a conocer. Los pastores fueron impactados, sorprendidos de una manera muy impresionante, pero tuvieron una actitud de fe, de credibilidad. Pero tenían que comprobarlo. Dice, así que se fueron deprisa, se fueron apresuradamente, porque para ellos esto significaba algo muy importante. Dice que al ver al niño, después de estar con él, de comprobar lo que les había dicho el ángel del Señor, dice, todos los que les estaban escuchando, o sea, ellos se dedicaron a dar esta información, dice, se quedaban asombrados de lo que decían los pastores. Y este es el trabajo de la iglesia. Nosotros fuimos impactados con la palabra del Señor, fuimos impactados con un mensaje de salvación que definitivamente cambió nuestras vidas. Y ese mensaje lo tenemos que exponer a los demás, mis hermanos. El Señor, al llegar a este mundo, lo que hizo fue establecer el reino. Él trajo el reino con Él. De tal manera que cuando comenzó su ministerio terrenal, su primer mensaje fue determinante. Él decía, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y en Lucas 4:16, acompáñame ahí. Vamos a ver cómo el Señor, después de haber sido tentado en el desierto, de haber sido probado, dice que fue a Nazaret, donde se había criado, y conforme a su costumbre, el día sábado entró en la sinagoga, se levantó para leer. Se le entregó el rollo del profeta Isaías. Y cuando abrió el rollo, encontró el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Ahí dice, después de enrollar el libro y devolverlo al ayudante, se sentó y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura en los oídos de ustedes. ¿Saben lo que causó esta frase de Jesús? Al decirles que proféticamente se había cumplido en él lo que Isaías había hablado acerca del Mesías. Bueno, los impactó de tal manera que quisieron matarlo en ese momento. Y usted conoce la historia. Mire, la sinagoga es una importante institución religiosa de los judíos que surgió durante el exilio de los israelitas que se encontraban en Babilonia, lejos de Jerusalén y el templo, cuando fueron exiliados. No había templo, no tenían manera de reunirse. Entonces ellos empezaron a buscar la manera de tener un encuentro con el Señor, de orar, de conocer su palabra. Su finalidad principal en las sinagogas era impartir las enseñanzas de la ley de Moisés, tiempos de oración, de tal manera que cuando el Señor llegó, ya en esa región había sinagogas en la mayor parte de las ciudades. Y era una costumbre que un hombre leyera una porción de las Escrituras y explicara lo que había leído. Ahora vemos que el Señor toma ese libro de Isaías, que nosotros podemos identificar como Isaías 61:1, porque en aquella época evidentemente la Biblia no estaba partida ni en capítulos ni en versículos, eran escrituras corridas. Pero ahí es donde el Señor lee acerca de esto.
La razón más importante de la lectura, y por la cual también los judíos de alguna manera se sintieron incómodos, es porque en el rollo de Isaías, cuando dice a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, ahí el Señor cierra y dice, ahora se ha cumplido. La Escritura continuaba diciendo, y el día de venganza del Dios nuestro. Y eso no lo leyó el Señor Jesucristo. Él hizo algo inusual. Después de decir a predicar el año agradable, el Señor interrumpió sin leer la frase, el día de venganza del Dios nuestro. Y cuando dice, y esta profecía se ha cumplido, pues no lo pudieron tolerar. De tal manera que en ese momento Él está estableciendo cuál es el propósito de haber venido. Mostrar la buena voluntad de Dios para con los hombres, a una humanidad perdida. Predicar el Evangelio de la gracia, el mensaje de salvación, cuya comisión extiende a nosotros como iglesia. Por misericordia, aún estamos viviendo este maravilloso tiempo de gracia. ¿Sí sabía usted eso? Usted fue alcanzado, yo fui alcanzado por la misericordia de Dios. El Señor, dice la Escritura, que retrasa su venida, su regreso, esperando que ¿cuántos? Muchos procedan al arrepentimiento, porque es el tiempo de la gracia. De tal manera que esta profecía de Isaías está representando cabalmente el carácter de Cristo. Y primero dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Antes de comenzar su ministerio terrenal, el Señor Jesucristo pasó por dos eventos muy significativos. Uno fue su acto de obediencia al bautizarse, que esto complace al Padre. ¿Sí se acuerda aquel evento? Cuando Él se acerca, porque Juan estaba predicando el mensaje de arrepentimiento, y ya muchos estaban volteando hacia Él. Y llega el Señor Jesucristo, dispuesto a bautizarse, ¿y qué le dice Juan? De lejos lo ve y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en el momento que Jesús le dice, vengo a bautizarme, le dice, sería preciso que mejor tú me bautizases a mí. Y le dice, no, para que se cumpla toda profecía. Y eso agradó al Padre. A partir de ese bautizo, Él fue llevado al desierto por 40 días por el Espíritu para ser probado, fortalecido, finalmente tentado. Y ese fue el tiempo donde Jesús fue ungido con autoridad, con poder, con gracia, para cumplir ese propósito de redimir al hombre. El Señor tuvo que ser pasado por fuego, tuvo que ser probado en muchas áreas de su vida. ¿Por qué? Porque Él estaba viviendo en un cuerpo mortal, vulnerable, sujeto a pasiones como nosotros. Así que cuando Él está declarando las palabras, el Espíritu del Señor está sobre mí, solamente está basando una confirmación de lo que el Padre expresó de Él en la profecía de Isaías y de la obra que estaba a punto de llevar a cabo. Una obra que fue consumada finalmente en la cruz, que fue un parteaguas para el surgimiento de su cuerpo espiritual, la iglesia, a la cual Él mismo también ha encomendado llevar una esperanza a quienes están perdidos. Por eso dice, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿De qué pobreza está hablando el Señor? ¿De una pobreza física? Está hablando de la pobreza espiritual en la cual estábamos todos antes de conocer al Señor. Menesterosos, lisiados del alma, mis hermanos. Y Jesús vino a dar buenas noticias a una humanidad necesitada, perdida, inmoral, espiritualmente pobre. Personas como nosotros, que por causa de su naturaleza caída, viven en un entorno problemático, conflictivo, de corrupción. ¿Sí sabía usted que vivimos en un mundo hostil, que se está siempre acrecentando la maldad? Es un mundo que está constantemente agrediendo, seduciendo, y a quien cae, pues paulatinamente lo va devorando. Y así es como podemos ver a lo largo de la historia. En su entorno usted lo ha visto, es más, usted mismo lo llegó a experimentar. Hombres y mujeres desanimados, desalentados, que buscan desesperadamente salidas ante sus circunstancias,
que viven o más bien sobreviven robándole momentos de felicidad y buscan con avidez quien aliente esperanza, como lo que vimos en esta obra. Buscando en las cosas materiales, en las cosas físicas, en los afectos, en las emociones, satisfacerse y finalmente quedar decepcionado. Se fijó qué fácil fue que se rompiera una copa muy cara y ya no costaba nada. Se fijó que, ¿o sabe usted que todo lo que entra por la boca se va a la letrina? ¿Sí sabe? También el Señor lo enseñó. Así que son cosas que sí, finalmente son necesarias, las cosas que son justas para nuestra manutención, lo que necesitamos, lo que el Señor expresó diciendo, tu Padre que está en los cielos sabe lo que necesitas. Pero el hombre siempre va más allá, más allá. Y así es como está el mundo, mis hermanos. Así es como los gobiernos, las religiones, la sociedad siguen en la misma condición de corrupción, de perdición, como en el tiempo que Jesús llegó. Así estamos viviendo nuestro tiempo también, lleno de conflictos, delitos, vicios, pobreza. Vaya que somos, les decía ayer en Aguascalientes, somos sobrevivientes de muchas circunstancias. Y estoy hablando que primeramente somos sobrevivientes porque tenemos una nueva vida en Cristo Jesús. Pero somos sobrevivientes de pandemias, de ataques, de agresiones, de delitos, de situaciones realmente graves. ¿No se da usted cuenta cuánto lo ama el Señor que lo ha guardado? ¿Sí se da cuenta de todo ese despliegue de misericordia, de amor, de cuidado? Y aquí estamos, mis hermanos, porque el Señor vino a dar buenas nuevas. El Señor vino a cambiar la vida. De ahí la importancia y la necesidad del Evangelio. Un mensaje de buenas noticias, de esperanza para todos, porque también es un mensaje que limpia. Es un mensaje que confronta, que pone en orden las vidas. Por eso el rechazo del Evangelio en todos los ámbitos. Es evidente que la palabra de Dios cuando se expresa no regresa vacía, como vimos en la obra. Me encantó la obra, por eso la estoy tomando como ejemplo. ¿Por qué? Porque llegó un momento en que esta familia generosamente, pues, ¿usted cree que la familia que visitó no sabía que les caía gordos a los otros? ¿Sabía usted que a usted le cae gordo a los demás? ¿Sí o no? Somos los parientes incómodos, los amigos que no queremos ya tener, porque ya no invitamos, ya no somos divertidos, ya no hacemos lo que hacíamos. Y bueno, llega un momento en que la palabra hace su trabajo. Y aunque nos rechacen, aunque nos menosprecien, necesitamos ser constantes y permanentes en nuestra fe. El Señor lo hizo hasta la muerte. A eso vino. De manera que un mensaje de aliento al desesperado, al abatido, al enfermo del alma que sin saber, pues anhela encontrar descanso, porque está cargado de dificultades, está cargado de problemas. Pero también está ávido de paz por causa de muchas cosas que suceden en su corazón. A muchos la conciencia no los deja vivir, la amargura, el resentimiento. Y el Señor vino a traer una porción de Él mismo para que cada uno de nosotros entendiéramos el verdadero sentido de una buena noticia en nuestra vida. ¿Cuántos hombres y mujeres bajo la sombra de la condenación, de la carga moral, creyendo que no hay oportunidad de retomar el rumbo, pensando que no vale la pena seguir luchando, porque sienten que todo está en su contra, han perdido la fe, han perdido la esperanza? No dudo que muchos de nosotros así nos llegamos a sentir en alguna ocasión, pero llegó el Señor. Y en ese momento las cosas cambiaron. Hay quienes tratan de olvidar, de justificar su condición espiritual y suplir su falta de paz, su carencia moral, buscando éxito, dinero, prestigio, justificando actos corruptos, de inmoralidad, deshonestidad, vicios. Y nunca recurren a Dios. Su orgullo no se los permite.
pero no se dan cuenta que cualquiera que sea su situación, sin importar el estrato social, la educación, la edad, todos son pobres espirituales y todos necesitamos al mismo Dios que vino a traernos buenas nuevas. Pero el orgullo a veces no nos permite entender que estamos derrumbados, que estamos apartados, que estamos destituidos. El Señor dijo: vengan amigos que estén cansados y afligidos, yo los haré descansar. ¿Cuántos de ustedes han experimentado ese descanso? Porque le creyeron al Señor. Y el Señor dice: ponte mi yugo, ponte mi carga. Aprenda de mí que soy manso y humilde. ¿Por qué dice ponte mi yugo, mi carga? O sea, ponte mis mandamientos encima. Establece mi carácter en tu vida. ¿Por qué? Porque mi carga es ligera. Yo soy el que peleó tu batalla, yo soy el que te saco adelante. Solamente sé obediente. Dice: me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Conoce usted un quebrantado de corazón? Diga yo. Porque somos quebrantados de corazón. Aquellos que al ver su condición reconocen que la vida les ha llevado a situaciones muy difíciles y que con mucho o poco están perdidos porque el pecado, la vida, los ha destrozado. Y a sufrir las consecuencias de su propia naturaleza, de su desobediencia, están como muertos en vida, desconociendo el propósito del Señor al venir a dar paz a los quebrantados de corazón. Porque ¿sí sabe usted que el pecado destruye al hombre? Y que el mundo tiene recursos ilimitados para hacernos caer y siempre va a buscar algo. Y al encontrar hombres con el corazón perverso, corrupto, engañoso, fraudulento, ¿sabía usted que el corazón es fraudulento? Imagínese qué combinación tan terrible. Un corazón que hace fraudes y un mundo que lo quiere hacer caer. ¿Qué sucede? El pecado encuentra un lugar. El pecado encuentra el ambiente perfecto para ser sembrado y crecer sin oposiciones. Hay quienes, aunque sean testigos de su propia degradación, de cómo las situaciones les están ganando, continúan en ese pecado, continúan en esa condición y rechazan el Evangelio. El mundo está lleno de personas que se sienten vencidas, mis hermanos, de gentes que se encuentran vacías, aunque ellos no lo quieran reconocer. ¿Usted llegó a reconocer que se sentía vacío? Mire, yo le puedo asegurar que sin importar si usted era una persona exitosa económicamente, con prestigio moral o con situaciones que eran hasta envidiables, llegó un momento en que nada le satisfacía. Pero llegó Jesús a darle una buena noticia. De tal manera que hay quienes, aunque se obstinen en rechazar el Evangelio de Cristo, va a llegar un momento en que esa palabra va a hacer un efecto en su vida. Mis hermanos, no podemos dejar de predicar un evangelio de paz, un evangelio que va a quitar el quebranto, que va a levantar a los quebrantados de corazón, porque siempre va a haber un corazón sencillo y humilde dispuesto a escuchar, a recibir la luz del evangelio. Siempre va usted a encontrar una buena tierra para sembrar palabras de vida eterna. No se olvide jamás que usted es un embajador de Cristo, que usted es un sembrador del Evangelio y que lo más importante es no solamente expresar el Evangelio, expresar lo que usted conoce. Aquí vimos que había dos familias, una familia que conocía la palabra de Dios, los niños se sabían los versículos, se ve que tenían un buen pastor desde el punto de vista de que iban a su iglesia. Pero qué más importante sería conocer la palabra de Dios, pero vivirla, dar testimonio. Así estos niños podían identificar en los juegos de sus primos cosas que no eran debidas, que no eran correctas. Así, entre personas adultas están identificando que su vida se está convirtiendo solamente en una búsqueda de banalidades, de situaciones que no van a ser
finalmente provechosas para ellos. Pero hay quien, aún siendo creyente, está siempre buscando las banalidades. No entendemos el verdadero proceso del creyente de tener que limpiar el corazón, que Jesucristo vino a cambiar los corazones. ¿Cómo está tu corazón hoy? ¿Cómo estás viviendo tu fe? ¿Realmente te sientes quebrantado? Porque el hecho de ser creyentes no significa que no toquemos fondo, que no caigamos. Hay quien está desanimado porque alguien le dejó caer, porque las cosas no funcionaron bien. ¿A qué vino el Señor? A levantar a los quebrantados de corazón. El Señor nos quiere sanar, pero tenemos que entender que en este proceso nosotros formamos parte de la solución. Primero, creer. Segundo, entregar. Tercero, perdonar. Mis hermanos, necesitamos siempre reconocer nuestra condición, dejar de justificarlos, y bueno, eso nos va a dar la libertad para poder seguir caminando. El Señor dijo igualmente a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Mire, a lo largo de la historia, uno de los grandes males que ha caído el hombre es la esclavitud, y estoy hablando de la esclavitud física. Pero hay una esclavitud más terrible todavía, que es la esclavitud espiritual. Y aunque muchos no lo entiendan o no lo acepten, sostienen una lucha constante en contra de su propia naturaleza. Usted lucha con sus fantasmas, con sus vicios, con sus hábitos, con aquellas cosas que el Señor ya perdonó, pero que siguen ahí tratando siempre de salir. ¿Qué debe hacer? ¿El Señor lo libertó? Y van a decir amén, pero ahorita ¿por qué no dice? Porque está así como medio abarrado todavía. Si el Señor vino a dar libertad a los cautivos, quiere decir que le dio libertad a usted y a mí, de la cautividad que nos tenía, de la opresión del pecado, de la opresión de las costumbres, incluso de la religión, de la religiosidad. De tal manera que si el Señor vino a pregonar, a participar al hombre de una situación, de una solución, a ese terrible mal que su misma naturaleza le produce, dice, a dar vista, o sea, una ceguera espiritual que le evita ver la magnitud del poder destructivo de lo que todavía usted conserva ahí. No podemos permitirnos el dejar algo en el corazón que finalmente nos va a destruir. Libertad a los cautivos, libertad a los oprimidos, libertad que nos va a permitir seguir caminando, porque hemos creído que el Señor ha limpiado todas esas cosas, todas esas áreas que algún día nos tuvieron totalmente esclavizados. Pero le voy a decir algo que no va a ser una buena noticia. Salimos de una opresión muchas veces para entrar a otra, porque constantemente somos probados. Constantemente el Señor va a estar limpiando áreas de su vida. La libertad completa no la vamos a tener aquí, mis hermanos. La libertad completa de la opresión va a ser cuando estemos con Él, y mientras tanto va a haber luchas. De tal manera que la condición de la ceguera espiritual también está presente entre los hijos de Dios cuando no se dan cuenta que todavía tienen en su corazón cosas, pensamientos, costumbres, situaciones, afectos, emociones que no los dejan tener paz. ¿Quiere usted tener una paz completa? Necesita reconocer que todavía hay muchas fallas, que hay muchas áreas que tiene que sanar. ¿Y quién es el único que las va a sanar? El Señor. ¿Y cómo las va a sanar Él? Cuando usted se las entregue. Cuando usted llegue cansado, abatido, afligido, y le diga, Señor, no puedo más. Aquí está todo. Y sáname. Pero que lo entregue. Porque hasta parece que a veces nos congratulamos en dejar algo. Tenemos tanto miedo de perder, que
que no nos damos cuenta que el Señor lo que quiere hacer es limpiarnos. La ceguera del entendimiento nos puede llevar a la dureza de corazón, y eso es una situación muy difícil, sobre todo por los días que vivimos. La Escritura dice que los días son malos y que cada día tiene su propio mal. ¿Y sabe qué? En la medida que crecemos, que caminamos, que vamos viviendo, el enemigo sigue tratando de cegarle. ¿Con qué cree? Con aquello que él sabe que le llama la atención. Con aquello que hace que usted vuelva los ojos a las cosas materiales y se olvide de las cosas espirituales, de lo que lo van a realmente a sanar, de lo que probablemente esté ahí. Dice el versículo 19, y a predicar el año agradable del Señor. Y eso es precisamente lo que nos debe de causar mayor alegría. La predicación del Señor Jesús se fundamentó en mostrar al Padre y al reino como la única manera de acceder a Él. Por eso dice que desde entonces Jesús comenzó a predicar. En el Evangelio de Mateo, que paralelamente al de Lucas hablan del mismo evento, ahí dice que llegando del desierto, comenzó a predicar: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y el reino de los cielos, el reino de Dios, tiene una dimensión de eternidad, mis hermanos. Y las buenas nuevas del Evangelio llevan a quien cree a ese lugar eterno a través de Jesucristo. Para muchos es difícil entender. Yo podría decirle que hay muchos cristianos, creyentes, que todavía se les hace difícil entender que toda su eternidad por medio de Jesús es para que la vivan con Él, en adoración a Él, cercanos a Él. Y que mientras tanto estamos haciendo un ensayo de lo que va a ser nuestra eternidad en el cielo, en obediencia, en adoración, en santidad. Porque para la iglesia es el tiempo de predicar y testificar el año agradable del Señor, el tiempo de la esperanza, el tiempo cuando cada redimido volverá a su Creador para vivir eternamente con Él. ¿Usted está seguro de esto, sí o no? De que algún día usted estará con Él toda la eternidad. Pero ¿usted cree que esa bendición es solamente para nosotros? Entonces tenemos algo que hacer. El libro de Amós 4 dice: pero también así ha dicho el Señor: si ustedes me buscan, vivirán. Buscadme y viviréis para que... ¿Y qué es buscar al Señor? Buscar con avidez, tratar de entenderle, tratar de estar con Él, tener tiempo con Él. Dice Isaías 55:6: busquen al Señor mientras pueda ser hallado. Llámenlo mientras se encuentra cerca. ¿Cree usted que ahora el Señor está más cerca que nunca? Sí, porque Él vino a traer las buenas nuevas de gran gozo. Pero también porque cada vez está más cerca su regreso. Dice que dejen los impíos su camino y los malvados sus malos pensamientos, que se vuelvan al Señor nuestro Dios y Él tendrá misericordia de ellos, porque Él sabe perdonar con generosidad. Lo perdonó a usted con generosidad. Me perdonó a mí con generosidad. Cada uno de nosotros sabemos desde dónde nos trajo el Señor. Y también el Señor sabe de dónde va a traer a todos aquellos que aún no le conocen. ¿Y a quién le corresponde dar las buenas nuevas de gran gozo? ¿Por qué no dice a mí? No dije que dije amén, a mí. A mí. No, amén es hasta cliché. No, ¿a quién le corresponde dar esas buenas nuevas de gran gozo? Diga, a mí. Ahora, ¿usted lo está haciendo? ¿Realmente usted está comprometido con el Evangelio? Porque aquí nos vemos, pero bien intensos. Pero le voy a decir que la luz se ve en la oscuridad. Aquí nada más nos deslumbramos unos a otros.
Mire, yo ya estoy así, ya casi cieguito. De tanta santidad, ya estoy. Pero cuando usted llegue a su casa, cuando usted esté en el lugar donde usted trabaja, cuando usted esté en el mundo, ahí donde la corrupción está haciendo su trabajo, ahí es donde usted va a predicar las las nuevas buenas de gran gozo. Allí es donde usted se va a permitir ser la luz de los que no conocen al Señor, darles dirección, darles esperanza. Ser la sal del mundo significa ser el sazón que necesita el hombre, porque se está corrompiendo constantemente. Porque en el año agradable del Señor, después de que suceda todo, al final de los tiempos, ¿sí sabe lo que va a pasar? No habrá más llanto. No habrá tristeza, no habrá cansancio, no habrá muerte, no habrá dolor, no va a haber enfermedad. ¿Qué va a haber? Gozo y paz. Porque ya no va a haber más tinieblas, sino solamente el resplandor de la gloria de Cristo. ¿A qué vino el Señor? A mostrar un camino, a mostrar una comisión a su iglesia. Y este es el tiempo de nosotros, mis hermanos. Porque cuando el Señor vino, lo hizo para darnos salvación. Cuando el Señor vino, nos trajo lo más importante, lo más exquisito, lo más sublime del Padre para toda una humanidad que se estaba perdiendo. Y eso es lo que estamos celebrando hoy. Pero la Navidad no se celebra solamente porque en una fecha parece ser que nació el Señor y nos estamos imaginando ese pesebre con unos burritos, muy romántico, muy tradicional. Pero la Navidad va más allá de todo esto, mis hermanos. La Navidad se tiene que disfrutar todos los días. Porque el Señor llegó a tu corazón, llegó a tu pesebre maloliente, a tu pesebre sucio, a tu pesebre contaminado. Y cuando nació el Señor, ¿qué crees que pasó? Todo cambió. Resplandeció la luz del Señor en tu vida. Y esa luz es para que tú se la des a los demás. ¿Recibiste por gracia? ¿Sí? Por gracia tienes que entregar. Así que, mis hermanos, festejemos el nacimiento de Cristo, pero no el de hace más de 2000 años. Ese va a ser un recuerdo permanente. Pero celebra el nacimiento de Cristo en tu corazón para que todos los días lo hagas evidente a cada persona que te identifica como cristiano. O mejor dicho, que te identifiquen como cristiano porque resplandeces como Cristo. ¿Por qué están tan serios? Quiero desearles que pasen una linda Navidad. Que esta temporada sea para testimonio de todos los que van a estar a su alrededor. Va a haber fiesta, va a haber invitaciones, va a haber cena, va a haber convivencia. Pero, mis hermanos, ahí es donde ustedes van a resplandecer. No se amalgamen a lo que el mundo ofrece. No se amalgamen a lo que el mundo hace. Hagan una diferencia. Jesucristo partió la historia de la humanidad en un antes y después. Que Jesucristo parta la historia de tu vida en un antes y después, y que verdaderamente seas reconocido como un hijo de Dios. Así que, mis hermanos, les quiero desear una feliz Navidad. Que el próximo año sea para ustedes en plenitud, que resplandezca el Señor en sus vidas y que jamás se olviden que un día vino Jesús a cambiar la existencia de toda la humanidad y que nosotros tenemos el privilegio ya de tener ese mensaje, de tener esa gracia y la tenemos que entregar de gracia. Acompáñeme a orar, por favor. Bendito Padre, yo le voy a pedir que se ponga de pie y vamos a hacer una acción de gracias primeramente. Yo le quiero animar a que medite un poco. Estamos terminando un año más, mis hermanos, y si Dios nos permite, pues vamos a ver el siguiente. Pero haga un recuento de su vida, haga un recuento de los últimos meses de este año.
Seguramente va usted a pensar más bien en las cosas que no le han sido gratas. Es más fácil encontrar recuerdo entre lo que no me agrada que de la gracia de Dios extendida. Y yo lo único que le quiero recordar es que por más malo que haya sido el daño, por mucho que hayan sido las circunstancias difíciles, el solo hecho de estar usted aquí, el solo hecho de tener vida, el solo hecho de tener a alguien a su lado, a quien abrazar, a quien bendecir, el solo hecho de tener un pan en la mesa, el solo hecho de saber que usted cuenta con una iglesia, con un cuerpo, con hermanos en la fe que lo pueden levantar en cualquier momento, es suficiente para saber que el Señor nació, que el Señor es. No ponga los ojos en las cosas que siempre van a suceder, mi hermano, porque el mundo se sigue corrompiendo, la maldad aumentará. Ponga los ojos en aquel que es más allá de la maldad, que está por encima de los problemas, que está por encima de las circunstancias, y entréguele su vida realmente, entréguele todo aquello que le está afectando, aquello que le tiene atado a un recuerdo, a una emoción, a una persona, a un mal hábito, a un vicio. Mis hermanos, es tiempo de ponernos a cuentas con el Señor. Búsquenlo mientras pueda ser encontrado. Búsquenlo y vivirán en paz con el Señor. Levanta tus manos al Señor y dile gracias. Te damos gracias, Padre eterno, por un día más, por un año más. Gracias por tanta misericordia, Señor. Gracias por haberte fijado en hombres y mujeres que merecíamos la condenación eterna, que estábamos perdidos. Y veniste con tu gracia, veniste con tu luz, llegaste al pesebre de nuestro corazón y transformaste nuestra vida, transformaste nuestro lamento en danza. Hiciste la obra perfecta y sigues trabajando en nosotros. Gracias por el Espíritu Santo, que nos sigue santificando, que nos sigue confrontando, que nos sigue convenciendo de pecado, de justicia y de juicio. Porque tú sigues limpiando tu iglesia, tú sigues mostrando tu misericordia, porque quieres que esta iglesia resplandezca, que sea la luz para las personas que no te conocen. Y úsanos, Señor. Límpianos, Padre, porque queremos glorificarte, queremos evidenciarte, te queremos honrar con nuestra obediencia. Y este es un buen tiempo, Señor. Es un buen tiempo para ser probados en nuestra fe, para ser probados en nuestra santidad, para ser probados en nuestra obediencia y seguir caminando contigo, porque tú naciste en nuestro corazón. Yo te ruego que bendigas a cada uno de mis hermanos, sus familias, a cada uno de los que estamos en este momento y quienes probablemente verán este mensaje. Que les bendiga, Señor. Y que igualmente ellos tengan esa necesidad de buscarte, esa necesidad de agradarte, esa necesidad de caminar contigo, porque es la única manera de salir adelante y de demostrar que Jesús nació en nuestro corazón. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Venid y aclamad con alegría, con júbilo cantemos a la roca de la salvación. Lleguemos ante Él con alabanza, aclamemos con cánticos al Rey, porque Él es grande, Él reina sobre todo, porque Él es digno. Jehová es su nombre, porque Él es grande, incomparable es su amor, nadie como Él. Grande es nuestro Rey, porque Él es grande, Él reina sobre todo, porque Él es digno. Jehová es su nombre, porque Él es grande, incomparable es su amor, nadie como Él. Grande es nuestro Rey.